¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta, jóvenes. Ahorita les voy a decir por qué. Recordemos que las glándulas suprarrenales son estas dos glándulas que están arriba de cada uno de los riñones, que constan de dos partes, una corteza, una médula. La corteza tiene una función, la médula tiene otra función, ¿sí? Y que son muy importantes para la vida del paciente, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que la médula secreta hormonas como la adrenalina, noradrenalina, ¿sí? Que mantienen parte de nuestro aparato cardiovascular funcionando, ¿sí? Y que tienen que ver también con todo nuestro sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y obviamente lo que tiene que ver con la parte de la corteza de las glándulas suprarrenales que secretan hormonas de glucocorticoides, mineralocorticoides, sí, que tienen funciones muy diferentes, pero que a su vez se entrelazan y que llevan un equilibrio, sí, que tienen que ver con todo esto, ¿no? Denme un minutito, jóvenes, aguántenme. Bueno. Perdón, muchachos, me hablaron del hospital. Ya, dejen de jugar aquí con esto. Entonces es muy importante tener en cuenta esto porque aquí es donde infligimos mucho daño los médicos. La parte de la corteza secreta hormonas diferentes, ¿sí? Corticosteroides. Esta es la palabra clave. Sí, todo lo que tenga que ver con características similares a la cortisona y obviamente también secretamos andrógenos, que era lo que hablábamos ayer, sí, que son hormonas que son precursores, sí, y a las hormonas de las gónadas. Y los mineralocorticoides que tienen que ver con el control del riñón sobre la presión arterial, la resorción de sal el control de sal y potasio, ¿sí? Y de otros electrolitos. Aquí es donde producimos más daño los médicos, ¿sí? Porque tenemos que cuatro alteraciones clínicas muy comunes que afectan las glándulas suprarrenales. ¿Cuáles son? El síndrome de Cushing, la enfermedad de Addison, el aldosteronismo, ya sea primario o secundario, y una alteración neoplásica como el feocromocitoma. El síndrome de Cushing, por mucho, jóvenes, es la patología más común de las glándulas suprarrenales. Y más de la mitad, considero yo, ¿sí?, que es ocasionado por una mala práctica de nosotros, ¿sí? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque tenemos una sobreexposición a los corticosteroides, ya sea porque tengamos una hiperproducción de las glándulas suprarrenales o una administración en cantidades excesivas. Y esto da como resultado un síndrome de Cushing. Administración de cantidades excesivas. Ahorita, si se fijaron, hay una alerta sanitaria para mucormicosis. ¿Sí lo han visto? ¿Alguien ha leído algo sobre la mucormicosis? Nadie. El famosísimo hongo negro. El hongo negro, ¿no? Sí, es por la administración de esteroides, ¿no? La sobreexposición
Administración de esteroides. ¿Qué tuvimos que hacer con los pacientes con COVID? Los esteroides son magníficos, son nobles cuando los sabemos usar, modulan mucho la respuesta inflamatoria, desinflaman, tienen muchas funciones. Pero si sobreexponemos al paciente a una administración excesiva de esteroides, nos van a rebotar. Y esto nos va a dar como resultado una disminución en nuestro sistema inmunológico y otras cosas que se van a acarrear con esta patología. Y entonces eso nos expone a otras enfermedades que normalmente están ahí, que no nos dan lata, ¿sí? Y que cuando bajan nuestras defensas, cuando nos exponemos a esos tratamientos, nos atacan, ¿sí? Y entonces es cuando nos aparecen como estas enfermedades, ¿no? La mucormicosis, ¿sí? Que no es más que una enfermedad fúngica oportunista, ¿sí? Por el hecho de que, pues obviamente, fueron pacientes que fueron administrados con esteroides de manera excesiva por el mismo hecho del COVID, ¿no? O sea, realmente no había nada escrito sobre cómo hacer la administración. La administración de los esteroides en COVID. Había lineamientos que decían, no, aplica 4 dosis, aplica 8, aplícaselos después de los 7 días, otros antes de los 7 días. O sea, y todavía hubo pacientes, yo lo tengo que decir, yo tuve pacientes con COVID que todavía tuve que administrarles esteroides inhalados como por un mes. Sí, porque el proceso inflamatorio pulmonar se mantuvo por 4, 5, 6 semanas y el dolor y la dificultad respiratoria, la sensación, no la dificultad, la sensación de dificultad respiratoria se mantiene en el paciente, ¿no? Entonces, en el síndrome de Cushing tenemos síntomas muy frecuentes, como es el aumento de peso, la hipertensión, a la aparición de la hipertensión arterial, ¿sí? Una mala memoria a corto plazo, son muy irritables estos pacientes, crecimiento de vello en exceso, más en mujeres, la cara enrojecida, rubicunda, ¿sí? Una excesiva grasa alrededor del cuello, la cara redondeada o en cara de luna llena le llamamos, una fatiga increíble, una mala concentración, hay irregularidad menstrual, pero también tenemos síntomas menos frecuentes, pero que existen, como el insomnio, las infecciones recurrentes. Esto es clásico, como las infecciones recurrentes oportunistas. La candidiasis, las micosis, ¿sí? Que normalmente pues, no deben de aparecer. Aparecen porque hay un cambio en el pH, hay un cambio en su sistema inmunológico. Y entonces aparecen, ¿no? Dices, algo está mal. La piel fina con estrías, hematomas de aparición espontánea, datos de depresión, fracturas inexplicables, ¿sí? La aparición de acné, calvicie en las mujeres, debilidad en hombros y caderas por pérdida de masa muscular, hay hinchazón en los pies o en todo el miembro inferior y obviamente, como todo, van de la mano con la diabetes, ¿sale? Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Aquí lo vemos, ¿sí? Este dibujo lo saqué de un libro y me gustó mucho porque de hecho así se ven. Yo he tenido unos 20 casos con síndrome de Cushing. Todos, créanme, todos los que yo he visto son por sobredosificación de esteroides. Todos. Les dan prednisona, les dieron dexametasona para otro padecimiento y el paciente no entendió, y el médico no entendió y el paciente no entendió y lo suspenden de jalón y ¡pum! Hay un rebote y síndrome de Cushing, ¿sí? Porque porque le estuviste dando esteroides, entonces la médula suprarrenal no produce los corticosteroides, se los cortas de tajo y ¡pum! Empieza todo este trastorno, ¿no? Entonces es importante esto. Las fases de luna llena, ¿sí? Enlargamiento de la silla turca, las alteraciones emocionales, ¿sí? Puede haber un tumor, o una hiperplasia adrenal, la delgadez de la piel, ¿sí? Las estrías abdominales, amenorrea en las mujeres, debilidad muscular, ¿sí? La ¿sí? Que muchos pacientes tienen.
la aparición de los hematomas, especie de como si fuera púrpura, las úlceras en la piel, ¿sí? Que tardan en sanar, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo tomamos en cuenta, ¿sale? Salimos y nos vamos a conectar, jóvenes, porque viene lo más importante de la sesión. Sí, doctor. Ok, entonces es importante que se queden con esta imagen, ¿sí? De qué es lo que le pasa a un paciente con síndrome de Cushing, porque el COVID nos dejó con pacientes con uso de esteroides de manera prolongada y hemos visto, yo ya me he encontrado varios síndrome de Cushing por sobreexposición a esteroides. Y bueno, el tratamiento es volverles a dar esteroides y volvérselos ir, pero hay que quitárselos de manera muy, muy, muy gradual, ¿sí? Para que el cuerpo empiece a trabajar y a hacer lo suyo, ¿sí? Pero cuestan mucho trabajo, créanme, cuestan mucho trabajo. Hay que mandarlos al endocrinólogo porque son difíciles de tratar estos pacientes, ¿sale? Esto, jóvenes, esta tablita es lo más importante. ¿Por qué? Porque todos vamos a jugar con esto, ¿sí? La hidrocortisona, la prednisona, la prednisolona, la metiprednisolona, el deflazacort, la betametasona, la dexametasona. ¿Cuántos de ustedes no se han inyectado alguna vez una dexametasona? Díganme. ¿Alguna vez? Todos han usado alguna vez una dexametasona. Mínimo, ¿no? O alguna vez han usado una hidrocortisona, o alguna vez han tenido alguna reacción en la piel y se han puesto alguna cremita con algún esteroide. Todos hemos usado alguna vez un esteroide. Esto es muy importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque hay que entender, ¿sí?, qué potencia glucocorticoide tiene. Si se fijan, la betametasona y la dexametasona tienen una potencia glucocorticoide enorme, enorme, o sea, 40 veces, ¿sí?, la cortisona, ¿sí? El cortisol que produce el cuerpo. Entonces, esto es importante, ¿sí? Y obviamente, ¿cuánto tiempo de vida media tiene en el cuerpo? ¿Sí? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a entender que hay muchos, tenemos betametasona y dexametasona de liberación prolongada, jóvenes. O sea, que se ponen en un vehículo, llámese aluminio, llámese potasio, creo, y es de larga duración. Entonces lo inyectan y todo va a durar más en el cuerpo, ¿sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta esto, ¿sí?, para el momento de administrar un esteroide. No puedes decirle al paciente, sí, se va a poner una dexametasona diario por 15 días. No, es mucho esteroide, jóvenes, mucho. Y más si es que nomás había la Lean Depot. Y pues encontré el Lindepot, y el Lindepot es de depósito, es un esteroide de depósito porque tiene otro vehículo que hace que dure más tiempo en los tejidos y se libere de manera más prolongada. Entonces va a tener esteroide este paciente por más tiempo. Y entonces ahí es donde viene nuestro problema, ¿no? O sea, cuando ustedes van a indicar un esteroide, lo empiezan a indicar, a subir, a subir, a subir, logran la meseta que quieren en el paciente y para retirarlo es igual otra vez. Sí, es una curva muy larga, muy, muy, muy tenue hasta llegar al final del tratamiento. ¿Por qué? Porque no podemos suspenderlo como cuando ustedes acaban un antiinflamatorio o un antibiótico. Sí, 8 días y listo. No, no, no. Así no funciona con los esteroides, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿sí? ¿Qué potencia glucocorticoide tiene y cuál es su vida media? ¿Sí? Para entender cómo es que vamos a indicarlo, ¿sí? Todos los esteroides tienen una indicación muy, muy precisa, muy precisa. Y estoy hablando que estos son los más comunes, pero tenemos los inhalados, los tópicos, ¿sí?, que también nos van a causar daño si no los usamos de manera adecuada, ¿sale? Aquí vemos a un paciente, si se fijan, sí existen los pacientes con esto. Esta es característica, esta foto. ¿Sí? Se fijan, le aparece el vello facial, la calvicie, la cara de luna llena, la rubicundez, o sea, el enrojecimiento, la aparición de la grasa en el cuello. Aquí podemos ver así
la jiba, porque la paciente está como encorvada. ¿Sí? La caída de los hombros, si se fijan, no son, ustedes vean sus hombros y se van a ver parejos o a veces está el hombro más arriba de su cuello. ¿Por qué? Porque tiene una fortaleza muscular, pero esta paciente no se fijan, está muy delgados los hombros, mucho, muy delgados. Lo vemos con esta paciente acá en la esquina inferior derecha. ¿Sí? La aparición de las estrías, vemos los hombros muy delgados, la aparición de las estrías en las piernas, en el abdomen. Se fijan en la foto de la cara de esta jovencita, la aparición de la grasa en el cuello, la rubicundez, ¿sí? El enrojecimiento de la cara, ¿sí? Lo brilloso de la cara. ¿Sí? Entonces, estas son las características que vemos en un paciente con síndrome de Cushing. ¿Sale? Así los vamos a ver. ¿Sale? Entonces, es muy importante, jóvenes, que tengamos en cuenta para el síndrome de Cushing, ¿sí? O es algo que está produciendo mucho glucocorticoide en la glándula suprarrenal, o es algo que administraron mal a alguien. Y la mayoría de las veces es porque alguien administró mal un esteroide, ¿sale? Y todos los síntomas con los que acarrea el paciente. ¿Sí? Entonces es muy importante interrogar al paciente qué esteroides ha usado y por qué. Si es un paciente con artritis reumatoide, lupus eritematoso, algún tipo de cáncer, algún tipo de enfermedad autoinmune, bueno, es válido, ¿sí? Y obviamente hay que ajustarle el tratamiento, ¿sí? Hay que ser muy, muy empáticos con estas personas y ajustar su tratamiento. ¿Por qué? Porque el síndrome de Cushing me va a acarrear fracturas, me va a acarrear diabetes, me va a acarrear hipertensión, me va a acarrear otros problemas que van a complicar la patología de base del paciente y se va a complicar el estado de salud de este paciente. Entonces es muy importante que tomen en cuenta eso, ¿sí? Al momento de indicar un esteroide. Y cuando en su casa les pregunten, oye, como ayer sí me sacaron de mis casillas un paciente, pocas veces alguien me saca de mis casillas, pero un paciente insistente que quería que le inyectara una dexametasona para que se le quitara las anginas. Por el amor de Dios, eso no se hace, ¿sí? Créanme, cómo he luchado contra muchos compañeros porque, ay, traen anginas, reacciona con una dexametasona. Oh, Dios mío, eso no se hace, por el amor de Dios, ¿sí? No para eso, ¿sale? Entonces, si alguien a este paciente le aplicó una dexametasona, se sintió mejor y quería otra dexametasona. ¿Para qué? ¿Sí? De entrada, la primera no debió haber sido prescrita. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues sí, lo mejor, pero sí, a rato de, ¿no? La segunda enfermedad, la enfermedad de Addison, esta es un poco más rara. Yo he visto 2 pacientes en mi vida con enfermedad de Addison y literal, lo que los va a llamar la atención, ahorita se van a fijar por qué es, ¿sí? Es característico en la enfermedad de Addison. ¿Eh? Cuando lo vean, van a decir, este paciente tiene una enfermedad de Addison. Ahorita van a ver por qué. Hay una enfermedad de Addison que es por una insuficiencia suprarrenal primaria. Sí. Y la primera causa es autoinmune, ¿sí? Que tus defensas atacaron la corteza de la glándula suprarrenal, afectaron ahí la glándula y empezaron a provocar una reacción autoinmune. La segunda causa es tuberculosa, aunque no lo crean, ¿sí? Por otras infecciones, por hemorragias, por cáncer, enfermedades por depósitos, ¿sí? Ya sea por plomo, por hierro, ¿sí? Por otros metales pesados, iatrogénicas también, ¿sí? Por algunos medicamentos, congénitas, ¿sí? Y por síndrome antifosfolípido, que es más común. Estamos hablando de una enfermedad autoinmune, que es una enfermedad reumatológica, ¿sí? Y obviamente pues causa una reacción autoinmune y tenemos una adrenalitis autoinmune por un síndrome antifosfolípido. Y la insuficiencia suprarrenal secundaria, otra vez por una supresión farmacológica tras altas dosis de corticoides, volvemos a lo mismo, ¿sí? Empleado en tratamientos de enfermedades no endocrinas, otras podría ser un infarto, hemorragia hipoficiaria, unos granulomas o una
hipofisectomía, ¿sí? Que le tuvieron que quitar la glándula de la hipófisis por alguna neoplasia y este paciente empezó a tener pérdida de los campos visuales, cefalea intensa, todos esos síntomas que se asocian, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esto para identificar si mi paciente podía tener una enfermedad de Addison. Pero, ¿sí? Lo más importante es esto, la hiperpigmentación de la piel y mucosas son características de la enfermedad. ¿Sí? El déficit de cortisol disminuye y la gluconeogénesis produce una hipoglicemia, el paciente está asténico, fatigado, ¿sí? Tienen hiporexia, o sea, tienen poca hambre y tienen una ingesta, una tendencia a ingerir sal que da horror, créanme. Tienen poca ingesta de agua, tienen náuseas sin vómito, tienen mucho hipo, ¿sí? Muchos eructos, dolores abdominales intensos, ¿sí? Y sus crisis addisonianas pueden simular un abdomen agudo parecido a una peritonitis, ¿eh? Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Pero también los pacientes pueden tener una diarrea abundante o una hipomotilidad y un estreñimiento. Si se fijan, pasan de un extremo a otro, ¿sí? Y la mayoría son por un déficit de glucocorticoides que son inespecíficos, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son sus síntomas psíquicos? ¿Sí? Estos pacientes tienen una fatiga mental, no se pueden concentrar, son irritables, son inquietos, tienen insomnio, tienen trastornos depresivos, ¿sí? Muchas veces de esos se comportan como bipolares, pero también tienen un déficit de mineralocorticoides que van a provocar una hipotensión arterial al final del día, ¿sí? Porque van a tener una hipovolemia. Estos pacientes pierden agua, que da horror, porque no hay una secreción adecuada, no hay una adecuada control en el sodio-potasio, ¿sí? Y obviamente hay un hipoaldosteronismo y esto hace que el paciente pierda mucha agua por el riñón y esto tire la presión al piso. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, ¿sale? Y obviamente los pacientes cursan con una hipotensión ortostática, de estar sentados se paran y se marean porque se cayó la presión por posición. Estos pacientes también pueden tener un síncope, una especie de desmayo, refieren taquicardia, palpitaciones, son pacientes muy ávidos al vértigo y tienen un favoritismo por la sal. Esto es muy importante, ¿sí? Porque ustedes literal, créanme, yo no lo creía hasta que lo vi. Los pacientes se comen la sal a puños, jóvenes, a puños. Yo he visto 2 pacientes en mi vida y literal, traen sal en la bolsa, ¿sí? Porque su necesidad de sal es increíble, porque la tiran por el riñón, no hay algo que la regule. Entonces es muy importante esto, ¿sí? En reposo el pulso es normal, pero algún esfuerzo desencadena las taquicardias, ¿sí? Pero no tiene una falla cardíaca, ¿sale? Y esto es lo que yo les decía. Esto es característico, jóvenes. Característico. Vean este color, ¿sí? Yo tengo amigos que estimo mucho, que quiero muchísimo. Tengo un amigo que le decimos el negro. Y al lado de este muchachón está blanco, créanme. Sí, yo los 2 pacientes que he visto, literal, así es un negro mate, muy, muy raro el color, no es un paciente de color como los que conocemos. Sí, es un color oscuro, muy, muy característico propiamente de los pacientes con enfermedad de Addison. Y también, aparte de que se hiperpigmenta la cara, o sea, el cuerpo se hiperpigmentan las mucosas. Y esto es importante observarlo. Si se fijan, los labios están pigmentados, la lengua está pigmentada, ¿sí? Entonces, esto, si se fijan acá en los pacientes, fíjense en la cicatriz de que tiene en la pierna derecha el paciente, está pigmentada. Y ustedes cuando tienen una cicatriz quirúrgica, está rosadita, tiene un cambio de coloración al de la piel, ¿sí? Y estos pacientes no. Entonces, es lo que yo les decía, lo más característico de estos pacientes, los van a ver así delgaditos, que parece que se quiebran, son pacientes que no atienden, o sea, no atienden a lo que les dices porque están como aletargados, ¿sí? Están muy aletargados,
y están así como callados, como que reaccionan muy lento, ¿sí? Y flaquitos, flaquitos, flaquitos. Entonces es muy importante que esta imagen no se les olvide porque los pacientes con enfermedad de Addison son pocos, pero cuando encuentren uno, nunca se les va a olvidar, ¿sale? Entonces, cuando tenemos un déficit de andrógenos, también es importante mencionarlo, ¿sí? Hay una pérdida del vello axilar y pubiano, hay una caída del pelo, hay una oligomenorrea para las mujeres, hay inhibición del líbido en ambos sexos, ¿sí? También tenemos paraplegias espásticas, ¿sí? En los miembros, más que nada en los miembros inferiores, una parálisis simétrica ascendente, ¿sí? Las calcificaciones en el cartílago auricular, ¿sí? El signo de Rogov en un dolor en el ángulo costovertebral, ¿sí? Aquí donde se unen las costillas y los cartílagos, ¿sí? Duelen mucho, ¿sí? Y todo esto por el déficit, ¿sí? de la hormona. En el aldosteronismo, esto sí es también común, el aldosteronismo. Las personas con hiperaldosteronismo primario tienen un problema con la glándula suprarrenal, ¿sí? Que segregan demasiada aldosterona. Y esto nos va a dar como consecuencia hipertensión arterial. Muchos de los pacientes hipertensos que tenemos tienen un hiperaldosteronismo, ¿sí? Hay que identificarlos porque hay que saber tratarlos, ¿sí? Entonces, hiperaldosteronismo, primer síntoma, hipertensión arterial, ¿sale? Entonces hay que tener en cuenta esto para el aldosteronismo, hiperaldosteronismo secundario, ¿sí? También se debe a hipertensión arterial, pero también hay que identificar cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca y síndrome nefrótico. 3 padecimientos muy comunes. Ahorita la cirrosis hepática ya es el sexto padecimiento, quinto, sexto padecimiento a nivel nacional. Sí, la insuficiencia cardíaca pues, es una de las causas de muerte en nuestro país y el síndrome nefrótico es como la octava o novena causa. Entonces, es muy importante que ustedes tomen en cuenta esto, ¿sí? Para cuando tengan un paciente con una hipertensión y hipertensión arterial, no se queden así con hipertensión arterial esencial. No, hay que buscar si es un hiperaldosteronismo e identificar si tiene que ver con la glándula suprarrenal para saber qué antihipertensivo debemos dar, ¿sí? ¿Qué síntomas vamos a tener? Fatiga, dolor de cabeza, debilidad muscular, entumecimiento, parálisis intermitente, ¿sí? Y son los mismos síntomas que tenemos para la hipertensión. Un paciente hipertenso está fatigado, tiene dolor de cabeza, tiene debilidad muscular, tiene entumecimientos, ¿sí? Y puede cursar con parálisis. Entonces, van muy de la mano, ¿sale? Y por último, el feocromocitoma. Esto es raro, yo he visto uno en mi vida cuando era estudiante. Sí, es un tumor que se origina en las células cromafines de la glándula suprarrenal y obviamente causa una secreción excesiva de catecolaminas, ¿sí? Que provocan hipertensión, taquicardias, bradicardias, todo lo que tenga que ver con el control de la frecuencia cardíaca y volumen, presión arterial, actividad eléctrica del corazón. Estos pacientes tienen esas alteraciones. Entonces, es muy importante recordar esto. A lo mejor en su vida nunca van a ver uno, pero si lo ven, nunca se les va a olvidar. ¿Sale? Y obviamente, pues bueno, el síntoma principal del feocromocitoma, otra vez volvemos a lo mismo, es la hipertensión en casi el 50% de los pacientes, ¿sí? Y otros síntomas, pues obviamente, palpitaciones, taquicardia, sudoración excesiva, mareos, respiración rápida, piel fría y húmeda, dolores de cabeza. Estos síntomas vasovagales, le llamo yo, vasovagales que podemos tener cuando se dispara, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esto para cuando ustedes quieran sospechar que mi paciente pudiera tener un feocromocitoma. Es más común en los hombres que en las mujeres, en la edad, cuando son jóvenes y muchas veces van asociados a otras patologías. ¿Sale? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Les quedó claro lo del uso de los esteroides?
Doctor, yo tengo dos dudas rapidísimas. Ujú. La primera es, la insuficiencia suprarrenal secundaria es también, ¿cómo se llama? ¿Enfermedad de Addison o solamente la primaria? No, la primaria nada más. Ah, ok. La Y, primaria. por ejemplo, un paciente que llega a hipercortisolismo, ¿a fuerzas llega a una enfermedad de Addison o no? No, de hecho no todos llegan a la enfermedad de Addison, pero sí llegan a Cushing, ¿eh? Realmente, todos los que tienen un hipercortisolismo, casi todos desarrollan Cushing, no todos desarrollan Addison, ¿sí? Para el Addison sí tiene que haber una, una insuficiencia suprarrenal muy marcada y casi siempre es autoinmune, ¿sí? La mayoría de las causas es autoinmune, ¿no? Porque empezaron muy jóvenes y no se dieron cuenta. Y con el hipercortisolismo, lo que observamos es que cuando compensamos el cortisol otra vez, el paciente empieza a normalizarse. Y en estos pacientes no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una insuficiencia completa, completa, completa. O sea, no hay hormonas, glucocorticoides ni mineralocorticoides que estén secretando. ¿Sale? Entonces, con el hipercortisolismo lo que estamos haciendo es que no se secreten hay una alteración con los glucocorticoides, ¿sale? Que es lo que nosotros más administramos, glucocorticoides, ¿sale? Gracias, doctor. Vale. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Y qué consecuencias tiene que coman tantas